Hola amigos de YouTube, en este video lo que vamos a realizar es una fuente de voltaje de 9 voltios. ¿Para qué? Para poder reemplazar estas pequeñas baterías. Como pueden observar, son las típicas baterías de 9 voltios que las podemos tener recargables o las que no son recargables, de distintas marcas como el Duracell, Toshiba, hay muchas marcas, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esto? Nosotros en el canal lo que vamos a hacer son varios proyectos de robótica y electrónica sencilla y vamos a necesitar una alimentación de 9 voltios. Pero no vamos a estar utilizando baterías para hacer nuestras pruebas con los circuitos porque se nos va a resultar muy caro, ya que se nos gastarán las baterías y tendremos que comprar nuevas. Entonces, para hacer nuestras pruebas, para hacer todos nuestros experimentos, de principio vamos a utilizar nuestra fuente de voltaje de 9 voltios que vamos a realizar ahora con un pequeño transformador y los siguientes componentes que vamos a ver a continuación. Este video está dividido en dos partes. La primera parte, que va a ser en este caso el armado, y la segunda parte va a ser la de la explicación de cómo funciona nuestro circuito. Cabe recalcar que vamos a explicar cada parte y vamos a tomarnos el tiempo, ¿no?, de hacer una buena fuente de voltaje para nuestros siguientes experimentos. Los materiales los voy a dejar abajo en la descripción. Sin nada más que decir, comencemos. Bien, primeramente para el armado podemos realizarlo en nuestro protoboard, que va a ser por el momento, porque viene pensado para estar soldado, para poderlo soldar. Entonces, primeramente vamos a pasar por el armado. Necesitamos nuestro protoboard, un transformador. Podemos usar cualquier tipo de transformador que tenga una salida de 9 voltios. Como pueden observar, yo tengo aquí varios, pero este no tiene una salida de 9 voltios. Tenemos 23, 53 y 0.9. Entonces este no nos vale. Entonces el tamaño en este momento no importa mucho, porque pueden ver, tengo aquí otro aún más grande. Sin embargo, no tenemos el voltaje que necesitamos, que son 9 voltios. Trabajamos entonces con este, que como podemos observar, tenemos aquí la entrada 220 y nuestras salidas, que tenemos un montón de cables. Esto quiere decir que nuestro transformador, entre comillas, es regulable, ya que entre este cable, que es nuestro cable de referencia, y los otros hay distintos voltajes. Y esta clavija nos permite regular un poco. Yo ya lo tengo un poco preparado, entonces estas dos salidas son, aunque movamos esto, nos va a ir cambiando el voltaje, ¿no? Entonces, mediante vaya pasando el video, nosotros vamos a ir buscando el voltaje que necesitamos. Pero como les digo, no necesitan un transformador que tenga tantas líneas, tanto cable, sino busquen uno que efectivamente sea de 9 voltios. Bien, vamos a necesitar también 4 diodos semiconductores. En este caso estamos usando los, no sé si se vea, es el 1N4007, a ver que enfoque. No se puede ver muy bien, pero lo voy a poner también en la lista. Es el 1N4007. Un capacitor. En este caso vamos a usar uno de 2200 microfaradios a 25 voltios. Cabe recalcar que nuestro transformadorcito llega hasta los 12 voltios en alterna, pero no va a sobrepasar nuestros 25 voltios. Entonces estamos bien con este valor. Utilizaremos también una resistencia de 1 kilo ohmio y un diodo LED. Estos dos componentes solo los vamos a utilizar para mostrar que nuestro circuito está conectado a la tensión, es decir, que ya está en funcionamiento. No tiene otro, o sea, lo podemos obviar si es que así lo desean. Ya, entonces pasemos a lo que vendría a ser el armado, ¿no? Fuera de también el transformador, vamos a necesitar cable. En este caso, yo para hacer las conexiones voy a utilizar un cable con su clavija y sus dos cocodrilos para conectar a nuestro transformador. Bien, podemos observar que este transformador en su entrada tiene 3 cables. Esto está pensado por si trabajáramos con 110 y yo en mi caso estoy trabajando con 220 voltios. Eso quiere decir que el cable del medio, que lo tengo pelado, lo vamos a aislar con cinta aislante, ya que no queremos tener problemas al tocar ese cable. Entonces lo más recomendable es ya aislar eso, porque no lo vamos a trabajar, ¿no? Entonces voy a ir ya colocando
la cinta aislante a nuestro cable de en medio. Si ustedes tienen un cable así en su transformador, igualmente aíslenlo. Y si solo tienen los dos cables, está perfecto y vamos ya a pasar al siguiente paso. Bien, ya lo tenemos aislado, entonces esto ya no nos va a provocar ningún problema. Lo que pasaríamos a hacer es ahora voy a desenroscar un poco mi cable para poder conectarlo. Bien, todavía no lo conecto hasta que coloque mis caimanes en sus respectivos cables. No importa el orden, ya que esto es corriente alterna, entonces el orden no afecta en nada nuestro resultado. Bien, ya lo tenemos. Y cosa muy importante, no toquemos ya una vez ya conectado el circuito estos dos caimanes y tratemos de separarlos. Yo en mi caso los voy a separar con la cinta aislante y voy a mover esto un poco a la izquierda para poder trabajar en este lado. Bien, lo que voy a pasar ahora es conectemos primeramente esto aquí al protoboard para hacer nuestras mediciones. Vamos a ir midiendo con el multímetro los valores que nos puede ir dando nuestro transformador. Entonces paso a conectar mi clavija y en teoría ya estaría el transformador funcionando. Pero para poder comprobar eso, colocamos nuestro multímetro en voltaje alterna y medimos. Bien, como podemos observar, tenemos 10.6 voltios. Nosotros lo que queremos buscar, al menos por este momento, son 9 voltios. Entonces voy a... No lo apago y mantengo esto con una mano y trato de mover. Moví un poco ya lo que se puede ajustar y como se puede ver tenemos 8.4 voltios. Bien, vamos a intentar trabajar ya con eso. Así que ya la parte de la regulación ya no la tocamos. Desconectamos la clavija porque utilizamos solamente eso para encontrar el mundo clave y separamos esto. Bien, ya tenemos todo esto seteado, es decir que no vamos a trabajar con eso hasta el final. Lo que necesitamos ahora son nuestros diodos. Vamos a quitarle el papel donde se mantienen y vamos a ir quitándolo. Como pueden observar, tenemos unos cablecitos bien largos. Sin embargo, lo que podemos hacer es cortarlos para que nos claven directamente a nuestro protoboard. Pero por finalidades del video, por el momento no lo vamos a hacer. Doblamos las patitas de esta forma y quiero que observen bien el diodo semiconductor. Pueden observar que tiene una línea blanca. Eso quiere decir que la parte de la línea blanca es el cátodo y la otra es el ánodo. Bien, vamos a conectarlo de esta forma. La parte que tiene la línea blanca a este lado, la que no tiene la línea blanca a este lado. Bien, pasamos a conectar cualquier lugar. Ahí. Bien, ya colocamos uno. Pasamos a doblar el siguiente. Y igual vamos a pasar a revisar dónde está la línea blanca. La línea blanca se encuentra en estos momentos acá. Y aquí no hay línea, entonces vamos a dar la vuelta y quiero que conectemos como el anterior, de la misma forma. Solo que ya la patita de la izquierda va a venir acá, en la misma línea. Como pueden observar, están puestos en la misma línea. Entonces vamos a realizar lo mismo que hicimos aquí, acá abajo. Exactamente lo mismo, ¿no? Revisamos la línea, que enfoque está a la derecha. Perfecto, entonces colocamos. Podemos colocarlo al mismo lugar, pero abajo. Sabemos que esta línea está dividida a esta, es decir, no están cortocircuitados, por ende estamos trabajando de otra forma. Estamos trabajando de forma separada. Y este igual, vemos la línea que se encuentra a la derecha y lo que no tiene la línea a la izquierda. Entonces conectamos de la misma forma acá abajo. Bien, ya tendríamos conectado todo esto. Como podemos observar, esto está en la misma línea y estos de acá igual están en la misma línea, ¿no? Ya tendríamos esto. Entonces ahora con cable de red lo que vamos a pasar a hacer es a hacer algunas conexiones
que necesitamos hacer en este momento. Esto se lo conoce como un puente rectificador. Entonces, es un circuito que se ve prácticamente en casi todos los circuitos. Es algo muy útil, ya que nos convierte la corriente alterna en continua. Vamos a conectar la patita de este diodo con la de este diodo, con un cablecito. Bien, podemos observar que están en la misma línea de este diodo y con el otro diodo, ¿no? Entonces ya están conectados. Y los de arriba también conectamos de la misma forma. Entonces agarramos otro cablecito y conectamos a ambas patitas. Perfecto. Como podemos observar, se encuentran todos en la misma línea. Eso quiere decir que están conectados. Ahora vamos a determinar cuál va a ser nuestro positivo y nuestro negativo, porque como sabemos, en corriente alterna no tenemos un positivo o un negativo. Y en una batería, como podemos ver aquí tenemos el negativo y aquí está el positivo. Eso quiere decir que sí tenemos polarización. Bien, yo para fines prácticos voy a usar la parte de acá arriba para el positivo, a partir de aquí a la derecha. Y esta parte, que está aquí adelante, de la derecha, es nuestro positivo. Entonces vamos a colocar el cable aquí arriba. Miren, está conectado nuestro diodo. Y el de aquí atrás viene a ser nuestro negativo. Entonces colocamos este de esta forma. Bien, en teoría ya tendríamos una fuente positiva, es decir, una continua. Pero no le estamos filtrando, es decir, como el sinusoidal tiene esta forma, esto lo está convirtiendo a una pulsante de esta forma. Pero nosotros lo que queremos es una continua. ¿Qué es lo que utilizamos para volverlo? Todo esto una fuente continua. Nuestro capacitor almacena energía, lo cual hace que nuestros picos ya no sean picos, sino que se suba hasta el máximo y se trate de mantener y siga una forma medio pulsante, pero ya no es la pulsante agresiva, sino es más similar a una continua. Entonces pasamos a conectar. Sabemos que el positivo por lo general es la patita más larga, pero este capacitor es reciclado, lo he sacado de una placa de una fuente. Entonces las dos patitas son iguales. ¿Qué otra forma nos indica cuál es el positivo y cuál es el negativo? La línea es el negativo. La línea nos indica cuál patita es el negativo. Y la otra, como pueden observar, no tiene tal línea. Entonces la que sí tiene la línea es el negativo y tiene que venir acá abajo. Entonces tratamos de conectar en ambos huequitos. Pero no alcanza. No entra. Lo que vamos a hacer entonces es trabajar. Primero vamos a conectar el positivo con el cable naranja en la misma línea. No sé si se puede observar. Aquí vamos a conectar en la misma línea. Voy a subir este cable naranja acá arriba. Y ya podríamos, ya está conectado nuestro capacitor. Sin embargo, lo que nos falta ahora es nuestro negativo, que es este cable rojo. Utilizamos otro cablecito para conectar desde nuestro cable rojo hasta nuestra tierra, que vendría a ser acá. Bien, ahora sí podemos decir que ya tendríamos un puente rectificador con nuestro filtro que nos da una corriente continua. Entonces, nuevamente lo que voy a hacer es usar dos cablecitos para sacar mi positivo acá arriba y mi negativo acá abajo. El positivo vendría a ser con el cable naranja. Voy a intentar conectar en el mismo huequito, ya que me quedé sin espacio por el capacitor, que está bien grande. Por eso digo, si consiguen un capacitor nuevo, no van a tener este problema, ¿no? El capacitor va a estar suspendido como los diodos y vamos a obtener más huequitos donde conectar. Pero en este caso yo me quedé sin espacio. Ya conectamos aquí nuestro positivo viene aquí arriba y nuestro negativo
ya lo podemos sacar desde acá. Es decir, es el mismo cable que ven acá. Entonces no sería necesario sacarlo de aquí. Podemos sacarlo de acá. Es prácticamente lo mismo. Podemos observar que es importante que estén en la misma línea, ¿no? Ni un poco a la derecha ni un poco a la izquierda, sino en la misma línea. Bien, ya tenemos. Entonces lo que pasaríamos a hacer ahora es a conectar nuestro transformador. Aquí podemos ver que volvemos a poner aquí nuestro transformador. Vamos a mover un poco más a la izquierda. Se puede ver todo el circuito. Y estos son los dos cables de los que hablaba. Ya habíamos medido antes que nos daba 8.4 voltios en alterna. Y no importa el orden que conectemos. Tenemos que conectar aquí en las uniones de los diodos. Aquí en medio. En la misma línea de estas conexiones. Entonces vamos a hacer eso. Primero arriba. Ya está conectado. Y abajo. Ya lo tenemos. Podemos observar que sí se encuentran en las mismas líneas. Y ya podríamos decir que tenemos una fuente de voltaje de 9 voltios o un aproximado cercano. Conectamos nuestra clavija y pasamos a medir con el multímetro. Vamos a mover esto un poco hacia arriba para que se pueda observar el multímetro, ¿no? Y vamos a setearlo en 20 voltios de voltaje continuo. Entonces lo colocamos ahí y medimos. Recordamos, la pinza roja es el positivo y el negro es tierra. Entonces medimos. Arriba nos venía el positivo y abajo nuestro negativo. Como podemos observar, tenemos 11.76 voltios. ¿Por qué pasa esto? En los 8.4 que nos indicaba antes es el voltaje medio, es decir, no es el pico más alto de nuestra continua. Yo creo que eso en la parte de análisis del circuito voy a explicarlo de forma mejor con mejores gráficos, ¿no? Con gráficos realmente. Entonces, ¿qué hacemos ya en este caso? Tenemos que bajar la regulación, es decir, eso es lo que voy a pasar a hacer en este momento. Bien, ya está movido, sin embargo el capacitor sigue cargado con los 11 voltios. Lo que voy a hacer es descargar, bueno, primeramente desconectaré la clavija y voy a descargar el capacitor. Se puede descargar de esta forma, que es cortocircuitar mi positivo con el negativo. Ya está cortocircuitado y ahora volvemos a colocar nuestra clavija y pasamos a medir. Si hubiéramos hecho la medición antes de quitar nuestra clavija y cortocircuitar, hubiéramos seguido teniendo el mismo valor. Pero van a ver ahora que es distinto. Como podemos ver, tenemos 9.74. Ese ya es un valor bueno para decir que estamos trabajando con una batería. ¿Por qué? Si bien aquí dice, nos indica que son 9 voltios. A ver, aquí esperemos que enfoque. Enfoca. Como que quiere enfocar y no enfoca. Ahí, 9 voltios, ¿no? Cuando una batería es nueva, está bien cargada, llega a casi los 10 voltios. Entonces, ya podríamos decir que ya tenemos nuestra fuente de 9 voltios, es decir, una batería. Pero, como dato, vamos a sacar nuestro voltaje alterna de nuestro transformador, es decir, para que les diga ya de cuánto tiene que ser su transformador. Ya está puesto en alterna y medimos. Como podemos ver, tiene que ser de 7.1 aproximadamente, por ahí tiene que estar el valor. De 7 voltios para abajo. Eso lo único que pueden hacerlo es midiendo. Ya a lo largo de los siguientes videos y todo van a ir comprando ya nuevos transformadores, más transformadores. Yo tengo un montón aquí, pero este es el que más se me adecuaba, porque los otros son muy altos voltajes. Sin embargo, este se me daba perfecto. Entonces es ir buscando el más correcto. Ya tenemos esto entonces. ¿Qué es lo que nos faltaría? Nuestro indicador de si está o no conectado. Ahorita mismo, a simple vista, si no vemos el enchufe como ustedes, no vamos a saber que está conectado. Pero tenemos colocamos previamente, ¿no?, nuestra resistencia, que es nuestra pequeña parte del circuito que nos indica si está o no está
encendido. Ahorita está conectado, pero ustedes a simple vista no ven que está conectado. Y colocamos ahora nuestro LED en esta posición. El ánodo a la izquierda y el cátodo a la derecha. Si tienen el LED así cortado como yo, una forma sencilla de darse cuenta cuál es el ánodo y cuál es el cátodo es que por dentro se ve dos especies de patitas. La más pequeñita por dentro, ese es el positivo, el ánodo. Entonces ese va a la izquierda, nuestro cátodo a la derecha. Y pasamos a cablear. Podríamos estirar este, pero no creo que llegue, entonces vamos a conectar esto aquí. Y como podemos ver, ya no se enciende. Voy a pasar a desconectarlo. Y va a tardar un poco en apagarse. Ya lo desconecté y está tardando. Por el hecho de que nuestro capacitor es de tiene una alta capacitancia. Entonces va a tardar en apagarse. Pero nos indica fácilmente si está encendido o si no. Se le puede agregar muchas cosas. Un fusible a la entrada. Un interruptor. Es algo que vamos a ir trabajando. Pero primeramente quiero que tengan esto. No, el siguiente video lo que vamos a pasar a hacer es hacer el soldado en una placa perforada. Por ahora quiero que tengan la idea clara de cómo funciona esto. Bien, ya lo tengo otra vez conectado. Y como último, como nuestros últimos dos cables, son los dos cables largos. A ver qué colores. Usamos estos dos colores. Ya para el final, para cuando estemos soldando, vamos a usar caimanes o fichas banana. Entonces, nuestro positivo sigue siendo este cable blanquito. No conectamos acá, sino acá. Aquí exactamente en la misma línea podemos observar que está conectado nuestro cable naranja a nada. Y aquí nuestro cable verde es tierra. Perfecto, tenemos nuestros dos cables. Eso quiere decir que estos dos son como nuestra entrada de la batería. El positivo de nuestra batería vendría a ser este y el negativo este. Entonces es como si el cable naranja fuera este positivo y el cable blanco fuera esta parte. Entonces ya vamos a ir trabajando sobre cómo tenemos que ir conectando. Pero básicamente este es el armado, ¿no? Es un poco amontonado, se ve aquí con tanto cable, pero ya cuando hagamos el video de la soldada de nuestra fuente de 9 voltios con nuestro transformador sencillo, van a haber muchos menos cables. Vamos a poner el caimán o las fichas banana y nos va a quedar mucho mejor. Entonces eso ya sería por la parte del armado. Si bien es un poco aparatoso, ya que aquí tenemos nuestro más 9 voltios y aquí nuestra tierra, ya podemos ir trabajando con esto. Pero como les digo, esta solamente es la parte de cómo más o menos se podría armar esto en un protoboard. En el siguiente video lo que vamos a hacer es soldar en una placa perforada, que nos va a quedar mucho mejor. También va a estar bien explicado. Obviamente ya solo voy a hacer el armado, no vamos a hacer pruebas ni mediciones porque ya aquí las hicimos. Entonces la siguiente sección es la de la explicación de cómo funciona nuestro circuito, qué hace. Entonces ya eso sería todo por esta parte. Y pasamos a la parte del diagrama. Pasamos a la parte del diagrama, en la cual, como podemos observar, tenemos primeramente nuestro transformador de 220 voltios a, en este caso, 7.4 voltios. Sé que en la parte práctica habíamos conseguido con un voltaje de 7.1 voltios, pero van a ver por qué son necesarios los 7.4 voltios, o al menos por cálculos, este es el valor necesario, lo cual vamos a ver un poco más adelante. Tenemos aquí nuestro puente rectificador de diodos, en el cual utilizamos nuestros diodos 1N4007. Como podemos ver, el nombre se le acomoda perfectamente porque tiene la forma de un puente. Estamos utilizando 4 diodos que lo que hacen es trabajar nuestra corriente alterna, que es senoidal, y volverla pulsante. Como ya lo definimos antes, esta parte es de donde nos viene el positivo. Como podemos observar, aquí nos lo indica nuestro capacitor, ¿no? Y la parte de aquí atrás es nuestra tierra, o en algunos casos se le dice negativo. Yo prefiero decirle tierra porque es lo más correcto. Luego
vendría nuestro capacitor de 2200 microfaradios 25 voltios. Lo que hace nuestro capacitor es filtrar nuestra señal. Como ya lo vimos, aquí vamos a tener una señal alterna, una senoidal, que tiene, a ver, voy a poner la imagen. Como podemos observar aquí, esta es nuestra entrada, nuestros 311 voltios de pico en alterna. ¿Por qué son 311 y no 220, como lo podremos haber escuchado? Porque 220 también es nuestro voltaje medio, nuestro voltaje RMS. Como podemos observar, aquí está el cálculo. Nos dice, voltaje pico es igual a voltaje RMS por la raíz de 2. Esa es la fórmula para sacar nuestro voltaje pico de una señal senoidal. Entonces, sabemos ya que nuestra señal senoidal tiene como voltaje RMS 220 voltios. 220 voltios por nuestra raíz de 2 es 311 voltios punto 14, haciéndolo más exactamente, pero para fines prácticos vamos a utilizar solo 311 voltios. Tenemos 311 voltios como pico más alto y menos 311 voltios como pico más bajo. Es por eso que, como lo había explicado, tenemos nosotros una señal senoidal. Entonces, aquí podremos decir que nuestros 220 voltios son RMS y nuestros 7.4 voltios también son RMS. Estamos tomando el mismo valor. ¿Y qué es lo que nos va a convertir? Es decir, aquí tenemos nuestros 220 voltios RMS. Aquí lo que nosotros vamos a tener son 7.4 voltios RMS. Como nos lo muestra la imagen. 7.4 voltios vamos a usar, ¿no? Obviamente este gráfico lo voy a volver a explicar, pero este es con un voltaje más pequeño, como se puede observar. Hasta la misma imagen es mucho más pequeña. Tenemos 10.46 voltios como pico más alto y menos 10.46 voltios como pico más bajo. ¿Por qué? Porque, como lo habíamos explicado, el transformador es de 7.4 voltios su voltaje RMS. Sabemos que 7.4 voltios por la raíz de 2 es 10.46. Por eso estamos tomando ese valor como nuestro pico más alto. Bien, volvemos ahora a la parte de nuestro puente de diodos. Ya sabemos que aquí estamos ingresando una señal alterna de 10.46 voltios como pico más alto. ¿Cómo nos lo convierte nuestro puente de diodos a esa señal? Es decir, sabemos qué voltaje vamos a tener acá. ¿Qué voltaje ahora vamos a tener acá? A la salida de nuestro puente de diodos. Este voltaje es el que vamos a tener. Ahora van a ver por qué he decidido colocar ese valor de 7.4 que va a un voltaje pico de 10.4 por esto. Como podemos observar, tenemos diodos en serie, y para cerrar el circuito, es decir que todo esto esté cerrado, primeramente por el primer pico de arriba, es decir, la primera señal senoidal, va a venir por nuestro diodo, tiene que consumirnos 0.7 voltios, nuestro diodo, bien, pasa, carga nuestro capacitor y de vuelta para ir a esta parte de nuestro transformador tiene que pasar por este diodo de nuevo. ¿Eso qué quiere decir? Que cada ciclo nos va a consumir 1.4 voltios. Como podemos observar, los 10.4 que teníamos en el pico más alto se ve reducido por 1.4 por tener que pasar por dos diodos. Eso nos da un valor de 9 voltios cabales. En teoría es lo que nos debería dar. Ya se puede ver que en el circuito práctico nos daba un valor de 9.7, el cual era un valor muy similar a 10, y eso que teníamos un transformador que nos daba mucho menos voltaje. Son cosas que se van haciendo a la práctica y se puede observar que en teoría todo este cálculo está correcto. Sin embargo, a la práctica tenemos que ir probando, ir experimentando para ver cuál es el valor correcto, ¿no? Pero según los análisis nos tendría que dar esto. Esto ya es la señal que nos da después de pasar nuestro puente de diodos, sin contar a nuestro capacitor. Es decir, si no tuviéramos el capacitor conectado, tendríamos esta señal a la salida, que es pulsante. Luego, ya conectando el capacitor, vemos esta imagen.
que es ya nuestra especie de señal senoidal, pero ya está un poco más deforme. Como ya sabemos, una señal continua es solo una línea recta. Y este transformador lo que hace es simular una línea recta. Esto es mucho más similar a una fuente lineal que esto, ya que aquí vemos pulsos que llega de 0 a 9 y luego vuelve a 0. En este caso no llega otra vez a 0, no baja hasta ahí, baja un poco, pero el capacitor al almacenar un poco de energía, es decir, va a llegar hasta los 9 voltios, nuestro transformador lo va a cargar al capacitor y no va a descargarse de esta forma, es decir, no va a llegar a los 0 voltios, sino con la carga que ya tiene va a mantener un poco nuestra señal. Y obviamente vuelve el pico, ¿no?, de nuestro transformador y él carga el capacitor y nos vuelve a dar los 9 voltios. Entonces, si pusiéramos un capacitor de aún más capacitancia, vamos a tener una señal aún más plana. Eso quiere decir que vamos a llegar a una fuente lineal mucho más exacta. Bien, ya vimos cuál es la necesidad de nuestros diodos y nuestro capacitor. Ahora lo que pasamos, que vendría a ser un sencillo circuito, es solo para mostrarnos cuánto, no cuánto, sino si está prendida nuestra fuente de voltaje, si está conectada. Como lo mencioné antes, en un futuro video lo que vamos a hacer es soldar esto en una placa perforada para tener un circuito ya funcional en nuestro laboratorio, para ir creando ya nuestro pequeño laboratorio y dotarnos de muchas más herramientas. Vamos a ir necesitando a lo largo del canal mucho más, pero vamos a irlo trabajando juntos. Entonces, si te gustó el video, si te sirvió, deja tu like, me va a ayudar un montón. Suscríbete si aún no estás suscrito. Y muchas gracias por el video.